En 2015 me puse el reto de ir al gimnasio todos los días. Después de un tiempo de adaptación empecé a sentirme muy bien. Iba todos los días, hasta un día donde tuve un poquito más de trabajo y ya empecé a ir menos seguido. En un momento dejé de ir durante tanto tiempo que hasta me daba vergüenza volver al gimnasio. Empiezo cada año con esta misma frase. Este año sí voy al gimnasio. Por alguna razón todavía no lo he logrado. Eso no solo me pasa con el gimnasio. Cuando tenía 12 años empecé a tocar guitarra. Me puse muy juicioso los primeros meses, hasta que, bueno, con los amigos, puse mi guitarra debajo de mi cama un tiempo para retomarlo en un futuro cercano. Y 13 años después, bueno, digamos que la guitarra no es lo mío. Después de todos estos fracasos, empecé a preocuparme. Pero cuando aprendí que le pasaba lo mismo a 92% de la población, que ellos no lograban sus metas personales, empecé a sentirme mucho mejor. Ahí aprendí que mi problema tiene un nombre. Se llama la procrastinación. ¿Hay algunos procrastinadores en la sala? Uy, bastante. La procrastinación es el hecho de aplazar actividades que deberían atenderse, sustituyéndolas por actividades más agradables. Si usted tiene un trabajo que entregar, pero que antes de eso prefiere terminar sus últimos 12 episodios de su serie favorita, estás procrastinando. También si pasa tu día entero mirando las redes sociales, eso también cuenta. Quería saber un poquito más sobre el tema y empecé a investigar. En los últimos 18 meses leí más de 100 artículos y libros sobre el tema, entrevisté a cientos de procrastinadores, leí todas, vi todas las aplicaciones del App Store y las probé una por una y hasta me encontré con psicólogos. Después de esta investigación, me di cuenta que no había ninguna solución sencilla para parar de procrastinar. Sin embargo, este mismo año tenía una llamada semanal con mi amigo Pierre, donde cada uno hablaba de lo que iba a hacer durante la semana. Estas llamadas siempre fueron muy casuales, pero como no le quería decir a mi amigo que no había hecho nada durante la semana, empecé a ponerme las pilas. El simple hecho de saber que mi amigo se iba a enterar de mi bajo nivel de productividad me ayudó a parar de procrastinar. Después de algunos meses vi el impacto que estaba teniendo eso y pensé que mucho más personas podrían disfrutar de este servicio. Aprendí que este concepto también tiene un nombre. Se llama un accountability buddy en inglés. Un accountability buddy es como un soporte personal, alguien que revise todas tus tareas. Puedes compartir tus objetivos con esta persona y te permite seguir motivado. Es un concepto que todavía no es muy conocido, de hecho ni siquiera tiene una palabra en español para describirlo. Quería saber si este concepto de accountability buddy se podía aplicar a mucho más personas y que lo que hicimos con Pierre se podía replicar fácilmente. Entonces empezamos a invitar a nuestro amigo Quentin para que se junte a nuestras llamadas y que a su vez empecé a llamar a amigos suyos. Ahí se juntó Julie, Thomas y muchas personas más hasta que montamos una página web donde cualquier persona pueda conseguir un accountability buddy y empezar a lograr su meta. En total, más de 80 personas se unieron a nosotros. Tuvimos a Julián, que triplicó su número de seguidores en tan solo 6 meses, a Emilia, que consiguió una práctica en 13 días, a Antonio, que aprendió un nuevo lenguaje de programación y empezó a montar su primera página web interactiva. No todos lograron sus metas, pero la gran mayoría nos contaron que nunca pensaron que algo tan simple podía tener un impacto tan grande en su nivel de productividad. Personalmente sigo procrastinando cada tanto. Procrastiné para hacer esta charla. Pero este año sí fue el primer año de mi vida donde logré alcanzar la mayoría de los objetivos que me había puesto. Entonces, ¿cómo puedes conseguir un accountability buddy? El primer paso es de elegir quién va a ser tu accountability buddy. Puede ser un amigo, un familiar, su pareja
o incluso el desconocido que está al lado suyo. Esta persona tiene que tener muy claro la importancia que tiene tu meta y tiene que, bueno, aceptar ser tu accountability buddy, obviamente. El primer mensaje que le puedes mandar es muy simple. Puedes mandar algo como: hola, actualmente estoy tratando de alcanzar una de mis metas, importante para mi vida, y me gustaría discutirlo contigo. ¿Puedo llamarte más tarde? Pueden copiar el mensaje si quieren. Segundo, definen las responsabilidades de ambos partidos. ¿Cada cuánto se van a llamar? ¿Cuál es la fecha tope de su meta? ¿Habrá alguna recompensa para el accountability buddy en el caso de que logres tu meta? Son algunas de las preguntas que se pueden hacer. De las 80 personas que participaron en nuestro programa, los que más éxitos tuvieron siempre fueron los que tuvieron más soporte del accountability buddy. Por eso el accountability buddy siempre tiene que considerarse responsable tanto del fracaso como del éxito de esta persona. Y si olviden llamarse una semana, el responsable siempre será el accountability buddy. Y tercero, definen los pasos a seguir para que puedas cumplir tu meta. ¿En qué tareas te vas a enfocar en esta primera semana para adelantar en tu meta? ¿Y cuándo van a tener la segunda llamada, que ya esté planeada, para que tu accountability buddy pueda revisar lo que has hecho hasta ahora? Con estos 3 pasos ya saben cómo conseguir un accountability buddy. Faltan unos minutos todavía antes de la próxima charla, entonces el mejor momento para conseguir su accountability buddy es ahora. Gracias.